Bien, una vez más le damos la bienvenida a este estudio que estamos llevando, a esta serie de alguna manera, conferencias que estamos presentando acerca de Mateo capítulo 24. Y antes de abrir nuevamente la palabra de nuestro Dios, ahorita vamos a tener un estudio acerca de lo que la palabra de Dios nos presenta en Mateo 24:15, acerca de la abominación desoladora. Pero antes de abrir la palabra de nuestro Dios, voy a invitarlos nuevamente a que caigamos de rodillas para pedir la bendición del Espíritu Santo. Una vez más, Padre bendito, estamos arrodillados delante de su presencia. Y una vez más, estamos a punto de abrir su santa palabra y queremos encomendarnos y que sea su Santo Espíritu quien nos dirija y nos acompañe y nos hable en esta hermosa tarde, sea con cada uno de nosotros y bendiga pues su palabra que va a ser presentada y que su palabra no vuelva a usted vacía. Se lo pedimos en el dulce nombre de su Hijo amado Cristo Jesús, nuestro amante Salvador. Amén. Bien, estamos a punto de entrar a estudiar un tema también bastante controversial. Sabemos que hay muchas maneras también de interpretar el libro de Daniel, precisamente. Y vamos a ver el libro de Daniel desde la perspectiva de Mateo capítulo 24. ¿Por qué en el libro de Mateo capítulo 24 Jesús mencionó al profeta Daniel? Miren, si vamos a Mateo capítulo 24, la palabra de Dios nos presenta, vamos a partir de aquí. De Mateo 24, el versículo 3 dice de esta manera. Dice, y estando él sentado en el monte de las olivas, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esa pregunta ya la hemos hecho o ya la hemos analizado anteriormente. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Y en la respuesta que Jesús empieza a dar en Mateo capítulo 24, en el versículo 15 nos dice estas palabras, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. ¿Por qué Jesús mencionaría al profeta Daniel en esta cita? ¿Por qué hizo referencia precisamente a este profeta? ¿Por qué no a ningún otro? Por eso decía, vamos a estudiar Daniel 12 desde la perspectiva de Mateo capítulo 24. Tenemos que recordar entonces la pregunta que los discípulos le hacen al maestro. Y la pregunta es, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del tiempo? Bien, antes de profundizar, quiero leer un texto, un consejo que está en el libro Testimonio para los Ministros, página 114. La mensajera del Señor dice, cuando los libros de Daniel y Apocalipsis sean mejor entendidos, los creyentes tendrán una experiencia religiosa completamente distinta. Este es de alguna manera un consejo que el Señor nos da a través de su mensajera, que debemos de estudiar el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Este tema que vamos a estudiar es un tema también que está basado de una serie de 7 temas que un servidor también ha investigado sobre Daniel capítulo 12. Vamos a ver hoy, como quien dice, el 5.º tema de esa serie, precisamente de Daniel capítulo 12, pero hoy lo vamos a estudiar con la secuencia que estamos llevando desde la perspectiva de Mateo capítulo 24. Así que, de igual manera, si alguien quiere saber más sobre el libro de Daniel, por qué se cree o se presenta con un cumplimiento en lo porvenir, pues tenemos otras bases, otras razones, ¿verdad? Otros escritos que nos afianzan. Lo que vamos a estudiar en este tema nada más va a ser la definición del continuo y la abominación desoladora que está de alguna manera revelado en el libro de Daniel. Bien, entonces vamos a leer también en la misma página del mismo libro, Testimonio para los Ministros, la mensajera del Señor dice, 2 veces Daniel preguntó. Si nos vamos precisamente al libro de Daniel capítulo 12, la palabra de Dios nos dice que Daniel hace una pregunta en el versículo 6. En el versículo 7 le responden y él dice, yo oí, mas no entendí. Entonces en el versículo 8, él vuelve a hacer la segunda pregunta. Por eso la mensajera del Señor dice, 2 veces Daniel preguntó. Miren, lo vamos a leer vamos a ir a nuestras Biblias
al libro de Daniel capítulo 12, dice de esta manera: y dijo uno al varón vestido de lino. Aún eso tenemos que recalcar, tenemos que tomar en cuenta también, por eso le decía que son 7 temas en sí, pero vamos a estudiar uno nada más. La palabra de Dios dice que Daniel estaba hablando con un varón y ese varón estaba vestido de lino. Cuando uno estudia el libro de Levítico capítulo 16, la palabra de Dios nos presenta que el hombre o el sacerdote se vestía de lino cuando entraba al lugar santísimo del santuario celestial. Por lo tanto, la visión que Daniel tiene o está teniendo, el varón que está hablando con él estaba representando el lugar santísimo del santuario celestial. ¿Qué tiene que ver eso con lo que vamos a estudiar? Lo vamos a entender más adelante. Nada más no olviden esto que estamos explicando ahorita, que el varón estaba vestido de lino. Por lo tanto, si ustedes van a ver en la Biblia, en Levítico 16, el varón estaba representando el lugar santísimo. Ok, ahora dice: dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre la faz de las aguas del río, la cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo, cuando se acabe de dispersar el poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. El 8 dice: yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Aquí vemos las dos preguntas que Daniel hace en el versículo 6 y en el versículo 5. Y ahora la mensajera del Señor dice: 2 veces Daniel preguntó: ¿cuándo será el fin del tiempo? Así que vemos que la pregunta que Daniel hace es la misma que la misma pregunta que están haciendo los discípulos a Cristo, allá en Mateo capítulo 24. Daniel, dice la mensajera, 2 veces preguntó: ¿cuándo será el fin del tiempo? Los discípulos dijeron: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del tiempo, del fin del mundo? Por lo tanto, yo me imagino a Cristo, ¿verdad? Cuando los discípulos le hacen la pregunta y le dicen: Señor, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Jesús bien pudo haber dicho: esa pregunta ya me la hizo Daniel. Ya la respuesta se la di a Daniel. Por eso le dice a los discípulos: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces Jesús le estaba diciendo a sus discípulos: ¿quieren saber qué señal habrá? Vayan y lean lo que le revelé a Daniel. Bien, entonces vamos a leer esta cita que está en el libro Eventos de los Últimos Días, capítulo 1. Dice de esta manera: se necesita un estudio mucho más detenido de la palabra de Dios. Especialmente Daniel y el Apocalipsis deben recibir atención como nunca antes. La luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos últimos días. La mensajera del Señor, ya en los últimos años de su vida, nos dice, ¿verdad?, que se necesita un estudio mucho más detenido. Aún los pioneros, cuando comenzaron el movimiento adventista, ellos escribieron libros de Daniel y Apocalipsis. Pero la mensajera del Señor dice: se necesita un estudio mucho más detenido. Dice ahora en 1903: leamos y estudiemos el capítulo 12 de Daniel. Es una advertencia que todos necesitaremos comprender antes del tiempo del fin. Así que claramente nos está hablando la mensajera del Señor. Sabemos que en los testimonios encontramos 2 definiciones: el fin del tiempo, que comenzó en 1798, y el tiempo del fin. La mensajera nos está hablando acá a un evento futuro. La cita está escrita en el año de 1903. Prácticamente casi de alguna manera más de 100 años que comenzó el tiempo del fin. Y ella dice: necesitaremos comprender Daniel capítulo 12 antes del tiempo del fin. ¿Por qué? Porque ya vimos que Daniel preguntó al varón vestido de lino: ¿cuándo será el fin del tiempo? Y a Daniel le revelaron precisamente las escenas del fin del tiempo. Bien, en Testimonio para los Ministros, páginas 112 y 113, también dice la mensajera del Señor: la luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos últimos días. O sea, claramente nos dice: especialmente fue para estos últimos días. Por eso Evento de los Últimos Días nos manda a estudiarlo, especialmente el capítulo 12, que es lo que vamos a estudiar en esta hermosa tarde. Dice: las visiones que él tuvo junto a las riberas del Ulaí y de Kel
los grandes ríos del Sinar están hoy en proceso de cumplimiento y todos los acontecimientos predichos pronto ocurrirán. Y ahora dice, no entendemos plenamente las lecciones que enseña a pesar del mandato que nos fue dado de escudriñarlo y estudiarlo. Bien, vamos a ver entonces en el libro de Mateo capítulo 24, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice en el versículo 15, por tanto, esta es la señal que vamos a estudiar en esta tarde, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Y también encontramos una cita, ¿verdad?, que está en el libro El conflicto de los siglos. Dice de esta manera, en el capítulo 1 hay un capítulo que se titula El fin del mundo predicho. La mensajera del Señor dice, Jesús declaró a los discípulos los castigos que iban a caer sobre el apóstata Israel y especialmente lo que debía sufrir por haber rechazado y crucificado al Mesías. Iban a producirse señales inequívocas precursoras del espantoso desenlace. La hora aciaga llegaría presta y repentinamente. Y el Salvador advirtió a sus discípulos, por tanto, cuando vieres la abominación del asolamiento que fue dicha por Daniel profeta, que estará en el lugar santo, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Mateo 24:15. Y la mensajera del Señor dice que esta, de alguna manera, profecía tuvo su cumplimiento en el año 70 con la destrucción de Jerusalén. Pero ahora dice, en este mismo capítulo que estamos leyendo del conflicto de los siglos, la profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento. Y ese es el siguiente tema que vamos a estudiar, que los juicios retributivos de Dios, qué son realmente y para qué o por qué tiene que Dios enviar juicios retributivos. Ese va a ser el siguiente tema. Pero estamos estudiando ahorita, entonces dice que la profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento. Y a la terrible desolación del primero no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. Así que la palabra de Dios nos está presentando que la abominación desoladora del año 70 no es más que un pálido reflejo de lo que será la abominación desoladora, dice, que está por venir. Y aquí está hablando de un evento futuro. Aquí dice, la terrible desolación del primero no es más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. En lo que acaeció a la ciudad escogida podemos ver anunciada la condenación de un mundo que rechazó la misericordia de Dios y pisoteó su ley. Testimonios Selectos, tomo 4, el capítulo 30, o también lo pueden buscar por página 269. Escuchen qué dice esta cita. Cristo, sobre el monte de las olivas, Mateo 24, explicó los temibles juicios que habían de preceder a su segunda venida. Oiréis de guerra y rumores de guerra, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestilencias, hambres y terremotos por todos lugares, y estas cosas será principio de dolores. Aunque estas profecías se cumplieron parcialmente con la destrucción de Jerusalén, el año 70, que ya leímos en Conflicto de los Siglos, se aplican más directamente a los últimos días. Aquí vemos claramente cómo la mensajera del Señor nos confirma, ¿verdad?, que Mateo 24 tuvo un cumplimiento en el año 70, pero más directamente dice que tiene que ver con los últimos días. ¿Por qué? Porque ya vimos que la pregunta de Daniel y la pregunta de los discípulos es, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del tiempo? Bien, vamos a seguir avanzando entonces. La palabra de Dios también nos presenta como base bíblica en el libro de Eclesiastés capítulo 1, versículo 9 y Eclesiastés también capítulo 3, versículo 15. Voy a leer los dos textos seguidos. Dice así, ¿qué es lo que fue? Hace la pregunta. Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Nada hay nuevo debajo del sol. El otro dice, aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya. Y Dios restaurará lo que pasó. Por eso la mensajera dice que la terrible
desolación del primero no es más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. También en la otra cita que leíamos dice que la profecía de Mateo 24 tuvo un cumplimiento parcial, pero se aplica más directamente, dice, a los últimos días. Bien, ahora también lo podemos comprobar desde la perspectiva de Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 al 11. Dice de esta manera: cuando el ángel abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Aquí la palabra de Dios nos está presentando que hubo un grupo de mártires que murieron, y la historia nos confirma, y aún la palabra de Dios nos presenta que estos mártires murieron durante la Edad Media con la persecución papal, ¿verdad? Todos conocemos, hemos escuchado hablar de la Inquisición, ¿verdad? Donde se sacrificaron aproximadamente a más de 50 millones de cristianos porque eran acusados de herejía por leer la Biblia. Ahora, en Eventos del Tiempo Final, en la página 330, hay un capítulo que se llama La Lucha Final. Su nombre lo dice, ¿verdad? La Lucha Final. Dice: en su visión acerca de los últimos días, una vez más la mensajera del Señor dice que la visión de Daniel era ¿para qué tiempo dice? Para los últimos días. Daniel preguntó: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos obrarán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Pero los sabios entenderán. Bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días, y tú irás hasta el fin y descansarás. Daniel 12, 8 al 13. Daniel cumplió su misión en dar su testimonio, el cual fue sellado hasta el tiempo del fin. Y la luz de la verdad ha estado brillando a través de sus visiones. Cumplió su misión llevando el testimonio que será entendido al final de los días. Aquí el Señor nos está anticipando también que Daniel, precisamente capítulo 12, va a ser entendido. Así que debemos de estudiarlo, escudriñarlo, porque dice: Daniel será entendido al final de los días. Bien, y eso es lo que vamos a tratar de abarcarlo, más que de alguna manera el Señor nos puede revelar hasta el momento acerca de esta sorprendente profecía que tiene que ver con el tiempo del fin. Así que dice: en su visión de los últimos días, aún la mensajera menciona que a Daniel le dijeron: bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días. Y esa visión que Daniel está teniendo, dice, es de los últimos días. ¿Ok? En el libro Conflicto de los Siglos, el capítulo 16, leemos esta cita, ¿verdad? Referente al quinto sello, cuando Juan ve a las almas que habían sido decapitadas por la palabra del testimonio. Vamos a leer cuándo realmente estas almas fueron sacrificadas, las almas que vemos clamando bajo el altar, de alguna manera en la persecución papal en la Edad Media. Esto es lo que nosotros leemos en Conflicto de los Siglos, capítulo 16. Dice de esta manera: los cuales profetizarán 1260 días vestidos de sacos. Durante la mayor parte de dicho periodo, los testigos de Dios permanecieron en oscuridad. El poder papal procuró ocultarle al pueblo la palabra de verdad y poner ante él testigos falsos que contradijeran su testimonio. Cuando la Biblia fue prohibida por las autoridades civiles y religiosas, cuando su testimonio fue pervertido y se hizo cuanto pudieran inventar los hombres y los demonios para desviar de ella la atención de la gente, cuando los que osaban proclamar sus verdades sagradas fueron perseguidos, entregados, atormentados, confinados a las mazmorras, martirizados por su fe, u obligados a refugiarse en la fortaleza de los montes y en las cuevas de la tierra, fue entonces cuando los fieles testigos profetizaron vestidos de saco. Y más adelante dice: no obstante, siguieron dando su testimonio durante todo este periodo de 1260 años. Así que aquí vemos también que Daniel tuvo un cumplimiento, aún no solamente en el año 70, sino que también tuvo un cumplimiento en la Edad Media. Y precisamente en el último tema de esta serie, Daniel capítulo 12, un servidor presenta cómo es que Daniel ha tenido 3 cumplimientos de acuerdo o respaldado por el Espíritu de Profecía.
que un ataque, y lo vamos a ver también en el poco tiempo que de alguna manera nos quede de este tema, tratar de ver el ataque que el enemigo va a hacer, o los 3 ataques que el enemigo le ha hecho al pueblo de Dios, en qué tiempo, en qué periodo y cómo Daniel lo había predicho. Vamos a ir avanzando rápidamente, pero la palabra de Dios nos presenta en esta cita que estamos leyendo, que la persecución papal, que conocemos la mayoría, comenzó en el 538 con la conversión de Clodoveo y terminó en el año 1798 con la herida de muerte que de alguna manera Francia le da al poder papal. Terminaron los 1260 días de persecución. Pero miren, esta cita realmente es sorprendente lo que la mensajera del Señor nos dice. Está en el libro Ministerio de Publicaciones, capítulo 38. Dice, hasta el momento en que Cristo aparezca en las nubes de los cielos con poder y grande gloria, los hombres se irán pervirtiendo en espíritu y dejarán la verdad por las fábulas. Y ahora dice, la iglesia verá todavía tiempos angustiosos, profetizará vestida de saco. Pero aunque debe arrastrar herejías y persecuciones, aunque debe batallar con los infieles y los apóstatas, con la ayuda de Dios está aplastando la cabeza de Satanás. Así que por eso es que la mensajera dice que la terrible desolación del primero no es más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. Y ahora la mensajera del Señor, tocante a la cita de Apocalipsis, que la iglesia iba a profetizar por 1260 días, ella dice, la iglesia ya pasó por esa escena, ya vivió la iglesia esa época, pero ahora dice, la iglesia todavía volverá a vivir tiempos angustiosos y volverá a profetizar vestidas de saco. Por eso leíamos en el libro de Eclesiastés, ¿qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Nuevamente viene una persecución y la iglesia vuelve a profetizar vestida de saco por 1260 días. Es lo que la palabra de Dios nos confirma. Vuelve a decir ahora en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, capítulo 29, dice así. Y esta cita que estamos leyendo son contundentes para poder decir de qué tiempo estamos hablando, porque algunos quieren perturbar o confundir la fe en decir, pero está hablando del fin del tiempo o del tiempo del fin. La mensajera del Señor, como hemos venido leyendo, para dejar a los hombres sin excusa, ahora nos presenta realmente de qué tiempo está hablando. La cita anterior decía antes de la venida de Cristo, justo antes de la venida de Cristo, y ahora esta otra cita lo confirma y dice de esta manera, la venida del esposo ocurrió a medianoche. Se está hablando de un evento futuro. Es decir, en la hora más oscura, de la misma manera la venida de Cristo ha de acontecer en el periodo más oscuro de la historia de esta tierra. Dice, la gran apostasía se desarrollará hasta llegar a las tinieblas de la medianoche, impenetrables como negro saco de silicio para el pueblo de Dios. Será una noche de prueba, una noche de lloro, una noche de persecución por causa de la verdad, pero en medio de esa noche de tinieblas brillará la luz de Dios. Así que la palabra de Dios nos presenta que la iglesia nuevamente va a profetizar vestida de saco, nuevamente viene persecución por causa de la verdad. Así que vemos que la palabra de Dios nos presenta, por eso la mensajera dice en el libro Evento del Tiempo Final, la lucha final, que Daniel en su visión que él tenía acerca de los últimos días, le dijeron, dice, bienaventurado el que llegue a 1335 días, y también la mensajera del Señor dice que la iglesia nuevamente profetizará vestido de saco. Por eso Apocalipsis nos presenta que ese tiempo donde la iglesia profetiza de saco son 1260 días. Bien, ahora vamos a ir avanzando y vamos a tratar de estudiar en el tiempo que nos queda. Entonces, si ya entendemos por las bases que pusimos que viene una abominación desoladora y que nuevamente la iglesia va a ser oprimida y va a ser perseguida por 1260 días, vamos a tratar de definir qué es en sí entonces la abominación desoladora que está nuevamente por surgir. Y lo vamos a ver desde 4 perspectivas, desde 4 ángulos que el Señor nos da a través de su palabra para poder confirmar lo que vamos a leer. ¿Ok? Bien, en el libro Conflicto de los Siglos, el capítulo 1, donde aparece por primera vez el cumplimiento de la abominación desoladora, dice así, voy a leer detenidamente, y el Salvador advirtió a sus discípulos, por tanto, cuando vieres la abominación del asolamiento que fue dicha por Daniel profeta, que estará en el lugar santo, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Tan pronto como los estandartes del ejército romano idólatra
fueron clavados en el suelo sagrado que se extendía varios estadios más allá de los muros, los creyentes en Cristo debían huir a un lugar seguro. La palabra de Dios nos dice que la abominación desoladora en el año 70 era el estandarte, dice ahí, idolátrico de Roma. Así que la pregunta entonces, ¿cuál será el estandarte idolátrico de Roma hoy en día? Nos dice el libro Maranata, el título se llama El sello de Dios y la marca de la bestia. Miren qué dice la cita. La observancia del domingo no constituye aún la marca de la bestia, y no lo será hasta tanto se promulgue el decreto que induzca a los hombres a venerar ese día de reposo idolátrico. Llegará el momento cuando ese día transformará una prueba, pero esa época no ha llegado aún. Así que la palabra de Dios nos dice que en el año 70, de alguna manera, la abominación desoladora era el estandarte idolátrico de Roma. Y ahora nos está diciendo que el domingo es el estandarte idolátrico de Roma papal. Bien, dice que el estandarte idolátrico en el año 70 se puso, dice, alrededor del muro de Jerusalén, porque Jerusalén fue sitiada. Aunque sabemos la historia que fue sitiada 2 veces, primeramente en el año 66 y medio por Cestio Galo y en el año 70 por, de alguna manera, Tito. Pero la palabra de Dios nos dice que el estandarte idolátrico fue puesto al lado, en otras versiones dice fue puesto en el ala del templo. Dice en el suelo sagrado que se extendía varios estadios más allá de los muros. Vamos a ver entonces qué era lo que hacía sagrado, lo que era la parte de alrededor de alguna manera de la ciudad de Jerusalén. Para entender eso vamos a ir al libro de Nehemías capítulo 13, el versículo 15. Ahí vamos a ver lo que nosotros conocemos como la reforma de Nehemías. Dice así, vamos a prestar atención para entender por qué la mensajera del Señor nos dice que la abominación fue puesta en el suelo sagrado que se extendía varios estadios más allá de los muros. O como dicen otras versiones también, que la abominación desoladora fue puesta en el ala del templo. Dice así, dice Nehemías, en aquellos días vi en Judá algunos que pisaban lagares en sábado y acarreaban haces de trigo. Y cargaban asnos con vino, uvas, higos y toda suerte de carga y la traían a Jerusalén en sábado. Y los amonesté que no vendieran provisiones en ese día. También en la ciudad habían tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en sábado a los hijos de Judá en Jerusalén. Reprendí a los señores de Judá, les dije, ¿qué mal es este que hacéis profanando así el día sábado? ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre toda esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el sábado. Así que cuando iba oscureciendo las puertas de Jerusalén, antes del sábado, ordené que cerraran las puertas y no las abriesen hasta después del sábado. Y puse a las puertas a algunos de mis criados para que no entrasen carga en sábado. Y quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes que vendían toda especie de mercancía. Los amonesté y les dije, ¿por qué os pegnotáis ante la muralla? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en sábado. Entonces, dice que Nehemías cuando expulsó a los que vendían mercadería en día sábado dentro de Jerusalén, los mercaderes llegaban, dice, a las puertas a ofrecer su mercadería. Nehemías dice que lo permitió 1 y 2 veces, luego sale y les dice, si se vuelven a quedar para el siguiente sábado aquí a las puertas, les voy a echar mano. Y desde entonces no vinieron, dice, en sábado. Por eso la palabra de Dios nos presenta que el suelo sagrado se extendía varios estadios más allá de los muros. Y en ese lugar fue cuando de alguna manera Roma invadió Jerusalén. En ese lugar fue donde pusieron su estandarte idolátrico. Vamos a ir avanzando entonces y vamos a ver ahora la segunda perspectiva o la segunda de alguna manera base que tenemos a través de los testimonios para confirmar qué es el estandarte idolátrico que nosotros conocemos como la abominación desoladora, que va a ser puesta nuevamente y que va a oprimir al pueblo de Dios. Bien, dice ahí, ¿verdad?, que era el estandarte idolátrico de Roma, la cita que leíamos en Conflicto de los Siglos, lo que fue puesto en el suelo sagrado. Y para entender tenemos que entender entonces nosotros como pueblo de Dios
¿cuál va a ser nuestro estandarte? Eso lo encontramos en Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 185. Cristo es nuestro modelo. La resolución del anticristo de llevar adelante la rebelión empezada por él en el cielo continuará animando a los hijos de desobediencia. La envidia y el odio que sienten hacia los que obedecen el cuarto mandamiento irá sin cesar en aumento, pero los hijos de Dios no deben esconder su estandarte. Así que, ¿cuál es el estandarte idolátrico de Roma? Leíamos hace un momento, el día domingo. ¿Cuál es nuestro estandarte? Dice la mensajera del Señor, el cuarto mandamiento, el santo sábado de nuestro Dios. Bien, vamos a ver entonces la tercera perspectiva. Mateo 24:15 nos dice de esta manera: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que fue dicha por el profeta Daniel, el que le entienda. El 16 nos dice: entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Cuál era la señal para huir en los tiempos, verdad, de la destrucción de Jerusalén? Dice que la abominación desoladora era la señal para huir. Y la mensajera del Señor nos va a presentar también cuál es la señal para que nosotros huyamos de las grandes ciudades. Esto lo encontramos precisamente en Maranata. Hay un capítulo que se llama Señal para huir, de la fecha del 21 de junio. Dice de esta manera: no está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados, por eso se llama la abominación desoladora, y solitarios. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyeran los cristianos de Judea, así la asunción de poder por parte de esta nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Aquí la palabra de Dios nos presenta que cuando Estados Unidos imponga la ley dominical en homenaje al papado, dice otra cita, será el tiempo para nosotros como pueblo de Dios de huir de las grandes ciudades en busca de lugares desolados y solitarios. Esta es la tercera razón, ¿verdad? Como vemos el paralelismo que hay, que allá la señal para huir era la abominación desoladora y para nosotros la señal para huir es la ley dominical. Bien, vamos a la cuarta. Aún en el libro de Lucas nos presenta, Jesús en el libro de Lucas no presenta la abominación desoladora, sino que dice: cuando veáis Jerusalén sitiada de ejércitos, ¿verdad? Ahora en el libro de Marcos, doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque él, como leíamos en el tema anterior, que el Señor, ¿por qué utiliza a varios hombres para redactar la vida de Cristo en los evangelios? La mensajera dice: porque no todos de alguna manera entienden las cosas de la misma manera, y para dar, dice, una mayor luz, porque Dios no le da toda la luz a un solo hombre. Entonces, eso lo dice Conflicto de los Siglos capítulo 20, que Dios no le da toda la luz a un solo hombre. Entonces Marcos nos va a abrir aún más el panorama para poder confirmar esto que estamos leyendo. En el libro de Marcos 13:14 dice así: pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. Esta palabrita que Marcos de alguna manera le añade a lo que estamos leyendo, nos ayuda ahora para seguir comprendiendo aún más este tema. Dice: la abominación desoladora está puesta donde no debe estar. ¿Y qué es lo que va a ser puesto donde no debe estar? ¿O está puesto donde no debe estar? Vamos a leer una cita en el libro Evento de los Últimos Días, capítulo 9. Dice así: pero el hombre de pecado, ensalzándose por encima de Dios, sentándose en el templo de Dios y haciéndose pasar por Dios, pensó en cambiar tiempos y leyes. Este poder, pensando demostrar que no solo era igual a Dios, sino superior a Dios, cambió el día de reposo, colocando el primer día de la semana donde debiera estar el séptimo. Y esto es lo que está puesto donde no debe estar. Dice que el hombre de pecado, pensando demostrar que no solo era igual a Dios, sino superior a Dios, dice que cambió el primer día de la semana y dice que en lugar del séptimo, que es el santo sábado, él puso el primer día de la semana. Por eso dice Marcos, la abominación está puesta donde no debe estar. Ahora, lo que estamos viendo con esto, ¿verdad?, es
que la mensajera del Señor también nos habla y nos presenta que cuando la ley dominical se establezca, en sí no es la abominación desoladora, sino que cuando la ley dominical se establezca, nuevamente Roma estará demostrando su supremacía ante el mundo entero. Por eso es que Roma, la mensajera del Señor le habla que el domingo es el hijo del papado, ¿verdad? Entonces, aún dice algunas otras citas que cualquiera que guarde el domingo, o cuando Estados Unidos, la cita que leíamos anteriormente en Maranata, promulgue el día domingo, será un homenaje que se le rinda al papado. Entonces tenemos que entender que cuando se establezca la ley dominical, nuevamente Roma vuelve a tomar la supremacía. Ahora, y nuevamente comenzará, dice, esa abominación desoladora. También vamos a leer esta cita que nos dice, por ejemplo, en el libro de Daniel, capítulo 8, versículo 13, aquí también Daniel ya no lo presenta como abominación desoladora, sino lo presenta, miren, dice de esta manera Daniel 8, 13, entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora, entregado el santuario y el ejército para ser pisoteado? Aquí Daniel no le llama abominación desoladora, le llama prevaricación asoladora. ¿Y qué es prevaricar? Pues vamos al libro de Oseas capítulo 6, versículo 7, donde vamos a leer esta cita que dice de esta manera, mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. ¿Qué es prevaricar delante de Dios? Es traspasar el pacto, violar la ley, transgredir la ley. Por eso es que al sistema papal se le conoce también como la prevaricación asoladora. ¿Por qué? Porque la Biblia le llama también a este sistema en segunda de Tesalonicenses 2:3, dice de esta manera, al 4, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, dice Pablo, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Cómo se le conoce al sistema papal también en Tesalonicenses? El hombre de pecado. ¿Y qué es pecado? Transgredir la ley, según primera de Juan 3:4, ¿verdad? Por eso es que Daniel presenta al ministerio de la iniquidad o al papado como la prevaricación asoladora, porque Oseas nos presenta que prevaricar es violar el pacto, transgredir los 10 mandamientos. Por eso ahora en en Tesalonicenses encontramos que a este personaje se le conoce como el hombre de pecado, porque él, de alguna manera, el propósito es el hijo de perdición. Dice, viene para que se va a oponer, dice, contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar como Dios. Bien, entonces, viendo todas estas definiciones que hemos estado leyendo, quizás un poco rápido por avanzar, vamos a ver entonces ahora la parte que nos falta para entender qué es el continuo que va a ser quitado para poder establecer la abominación desoladora. Bien, vamos a ir a una cita que está en el libro de Primeros Escritos, en la página 75. La mensajera del Señor nos dice estas palabras. Entonces vi, en relación con el continuo, que la palabra sacrificio había sido provista por la sabiduría humana y no pertenece al texto original, dice, y que el Señor dio el sentido correcto a los que habían proclamado que había llegado la hora del juicio. Bien, la mensajera del Señor nos está hablando y nos dice, por eso dice el libro de Segunda de Crónicas 20:20, creed a sus profetas y seréis prosperados. La mensajera nos dice que la palabra sacrificio no figura en el original y que esa palabra fue añadida por la sabiduría humana, como algunas otras palabras que han sido añadidas y aún quitadas de la Biblia. Por eso normalmente cuando ustedes compran una Biblia quizás antigua de la versión 1909, la palabra sacrificio aparece en cursiva. Otras a veces entre paréntesis, dando a entender que esa palabra no figura en el original hebreo, ¿verdad? Así que vamos a dejarnos llevar por lo que estamos leyendo. Entonces lo que vamos a hacer es, pues, quitar esa palabra de nuestra Biblia. Entonces vamos a leer cómo quedaría el versículo sin esa palabra que fue añadida por la sabiduría humana. Y vamos a leer el libro de Daniel capítulo 8, versículo 11, porque el tiempo que nos queda es tratar de entender qué es el continuo y qué relación tiene con la abominación desoladora. Dice Daniel 8:11, hablando acerca del mismo poder, dice, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos.
Todos conocemos, ¿verdad?, que fue el poder romano que quitó la vida a Cristo de alguna manera, porque los judíos se unieron, dice, con los gobernantes y lo entregaron a muerte. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Entonces, ¿qué pasa cuando se quita el continuo? ¿Qué es lo que se afecta en sí? Dice la palabra de Dios. Cuando dice sistema, quite el continuo, el lugar de su santuario será echado por tierra. Y eso es lo que vamos a ver, cómo es que de alguna manera el santuario ha sido atacado y de alguna manera está siendo atacado y nuevamente será atacado. Dice así, en el libro Historia de la Redención, capítulo 54, dice: la luz del santuario iluminó el pasado, el presente y el futuro. Y comprendieron, dice, que Dios los había estado conduciendo mediante su infalible providencia. Aquí habla de los pioneros, ¿verdad?, que estaban en el chasco preguntando dónde estaba el maestro, por qué no había venido a la tierra. Pero dice que la luz del santuario iluminó el pasado, el presente y el futuro. Y ese santuario, ¿verdad?, que conocemos es que el libro de Daniel nos predice que iba a ser echado por tierra desde cuando se iba a quitar el continuo. Bien, notas biográficas, capítulo 44, miren qué dice la mensajera del Señor. Dios ha revelado verdades salvadoras en su palabra. Como pueblo, debemos ser estudiantes fervorosos de la profecía. No debemos descansar hasta que entendamos bien el tema del santuario que les fue revelado a Daniel y a Juan. Este tema arroja gran luz sobre nuestra posición y nuestra obra actual. Por eso, como nosotros leíamos en un principio, cuando Daniel le preguntó al varón, no es casualidad que Daniel escribiera y dice, hubo un santo que le preguntó al varón vestido de lino, porque Daniel estaba haciendo referencia al santuario. Y aún en la pregunta que le hace y le dice, ¿verdad?, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo para ser quitado? Dice, y echado por tierra. Y la mensajera del Señor dice, no debemos descansar hasta que entendamos bien el tema del santuario que le fue revelado a Daniel y a Juan. No es mi propósito, ¿verdad?, tampoco desacreditar a ningún autor, pero normalmente cuando a veces leemos libros de Daniel y Apocalipsis de escritores que ya han sido de alguna manera, se han dado la tarea de investigar, lo que veo normalmente la mayoría es que cada uno le da una interpretación, pero nadie, de alguna manera hasta ahorita, digo, de los libros que quizás hemos investigado, leído, le da un enfoque. La mensajera del Señor dice que Daniel y Juan, el tema central de ellos era el santuario. Por lo tanto, si queremos entender de qué hablaba Daniel 12, tenemos que entender bien el tema del santuario, porque dice que el santuario iluminó el pasado, el presente y el futuro. Y así que, tomando esto como referencia, vamos a ir avanzando. Entonces, ¿qué realmente nos quiere decir Daniel capítulo 12? No debemos descansar, dice, hasta que entendamos bien el tema del santuario que le fue presentado a Daniel y a Juan. Bien. Esta cita nos dice así. Está en el libro Profetas y Reyes, capítulo 58. Dice de esta manera, Profetas y Reyes, capítulo 58. En los tiempos patriarcales, el ofrecimiento de sacrificios relacionados con el culto divino recordaba perpetuamente el advenimiento de un Salvador, y lo mismo sucedía durante toda la historia de Israel con el ritual de los servicios en el santuario, en el ministerio del tabernáculo y más tarde en el del templo que lo reemplazó mediante figuras y sombras. Se enseñaban diariamente al pueblo las grandes verdades relativas a la venida de Cristo como, primera fase, redentor, después sacerdote y por último, rey. Y una vez al año se le inducía a contemplar los acontecimientos finales de la gran controversia entre Cristo y Satanás, que eliminarían del universo el pecado y los pecadores. Aquí vemos, ¿verdad?, que la mensajera del Señor nos dice en sí cuál era la función del santuario. El santuario se componía de 3 departamentos: atrio, lugar santo y lugar santísimo. Y en esta cita de Profetas y Reyes dice que cada departamento tenía un enfoque. En el primero dice, en el atrio,
era presentar a Cristo como el Redentor del mundo, donde estaba el altar del sacrificio. En el lugar santo era presentar a Cristo como sacerdote, donde el sacerdote llegaba y oficiaba y mediaba a favor del pueblo de Israel en el altar de incienso. Y en el lugar santísimo, dice esta cita, era presentar a Cristo como rey. Y vamos a ver entonces de qué manera el hombre de pecado ha atentado contra los tres departamentos. Porque la palabra de Dios dice, entonces fue quitado el continuo y el lugar de su santuario fue echado por tierra. La pregunta es, ¿qué lugar del santuario echó por tierra Roma? ¿Será el atrio, el lugar santo o el lugar santísimo? ¿O será que todos los lugares Roma los ha echado por tierra? Y es lo que vamos a leer rápidamente en la palabra de nuestro Dios. Dice así, hay un capítulo, o hay un libro más bien dicho, que se llama La Guerra de los Judíos. Este libro lo pueden encontrar también en Editorial Porrúa, fue escrito por Flavio Josefo. Este personaje, a pesar de ser también un sacerdote judío, él realmente vivió la escena, ni siquiera fue alguien que investigó, sino que él fue un testigo ocular de lo que pasó en el año 70. Y la palabra de Dios nos dice también, Conflicto de los Siglos, ¿verdad? Nos narra un poco sobre esta escena que nosotros vamos a mencionar acá en el libro, es el libro 6 porque son 7 tomos, en el tomo 6 podemos encontrar esto que les voy a leer. Dice Flavio Josefo que Tito, ya cuando llegó en el año 70 a destruir Jerusalén, dice que ordenó a sus soldados que le acompañaban, que derribaran la muralla que tenían los judíos llamado la Antonia, dice, hasta los fundamentos, y preparasen un acceso de fácil subida para todo el ejército. Mientras tanto hizo presentarse, dice a Josefo, que había oído que aquel día, dice, del séptimo de Panemo, no se había ofrecido sacrificio perenne o continuo, dice a Dios, por falta de hombres, y que el pueblo se dolía con ello. Y le ordenó, dice, que le dijeran a Juan, uno de los líderes que estaba dentro del templo, que si sentía una perversa inclinación por luchar, podía salir con cuantos hombres pudiera, dice, evitando el peligro de destruir la ciudad y el templo. Y la mensajera del Señor dice que Tito intentó en vano proteger la ciudad de Jerusalén. Pero uno mayor que Tito, dice, había dicho que no iba a quedar piedra sobre piedra. ¿Y quién era ese mayor que Tito? Cristo Jesús. Y la palabra de Dios nos presenta entonces acá, sigue diciendo, dice que la orden que le dieron a José fuera que le dijeran a Juan que dejara de mancillar al templo y de ofender al Dios. Podía, si lo deseaba, dice, celebrar los sacrificios que jamás habían sido interrumpidos por los judíos. Aquí la palabra de Dios nos presenta, ¿verdad? Que cuando ya Flavio Josefo viene y destruye el templo, aquí echa por tierra la primera parte del santuario terrenal. Dice que aun cuando los soldados se airaron, ni siquiera Tito pudo retener ya la furia de sus soldados. Y ahí vemos cómo el primer ataque de Roma fue hacia el santuario terrenal. Y Jesús dice que no le dejó ni siquiera piedra sobre piedra. Ahora vamos a ver cómo fue el segundo ataque de Roma. Ahora ya no Roma imperial, ahora Roma papal al santuario celestial. La palabra de Dios nos dice así de esta manera. En el libro de Hebreos 8:1, el apóstol Pablo dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Por eso en 2 Timoteo 2:5 también leemos esta cita que dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. O también en el libro de Juan dice, la carta de primera de Juan dice ahí, hijitos míos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Así que la palabra de Dios nos presenta que cuando Jesús subió al cielo, según Hebreos capítulo 9, al lugar santo, como mencionamos también en los temas anteriores, Él subió a mediar entre Dios y los hombres. Pero vamos a ver qué hizo de alguna manera ahora Roma papal, como no podía ir al cielo a destruir ahora el santuario celestial, lo que Roma hizo fue, de alguna manera, ¿cómo iba entonces Roma a quitar a Cristo del sacerdocio si no podía ir? Y aunque hubiera ido, no lo hubieran dejado. Pero Roma hizo esta estrategia, ¿verdad? El enemigo, utilizando al poder papal,
Dice, esta cita que está en el libro Primeros Escritos, página 213, dice así: siempre ha sido el proyecto de Satanás desviar de Jesús la atención de la gente y volverla a los hombres, y destruir el sentido de la responsabilidad individual. Fracasó Satanás en su propósito cuando tentó al Hijo de Dios, pero tuvo más éxito en su esfuerzo con los hombres caídos. Corrompióse el cristianismo. Papas y sacerdotes se arrogaron una posición exaltada y enseñaron a la gente que debía acudir a ellos para obtener el perdón de sus pecados en vez de recurrir directamente a Cristo. Entonces, también encontramos, ¿verdad?, que aún dice ahí en el libro Papa Inocencio III de San Alfonso, en la página 49, dice: el sacerdote ocupa el lugar de Cristo, pues al decir ego te absolvo a peccatis tuis, perdona el pecado, cosa que solo Cristo puede hacer. El sacerdote es por consiguiente Dios en la tierra. Entonces, ¿cómo le hizo el enemigo para echar por tierra el lugar santo? Como no, ya explicamos, ¿verdad? Como no podía ir al cielo a derribar el santuario celestial, lo que hizo acá fue sustituir a Cristo mediante sus sacerdotes, y de esa manera la fe del pueblo ya no llegaba al verdadero sacerdocio, quien es Cristo Jesús. Y de esa manera Roma echa por tierra el lugar santo. Ahora, eso es lo que nosotros vemos, lo que ya mencionamos en Conflicto de los Siglos durante la Edad Media. Por eso fue la persecución papal, porque muchos no aceptaban a esos sacerdotes como representantes de Cristo. Y ahora vamos a ver, de acuerdo a la cita que veíamos, que si dice que la iglesia nuevamente profetizará vestida de saco por 1260 días, ¿qué es lo que va a ocasionar ahora la persecución para nosotros? ¿Qué es lo que va ahora Roma a querer quitar y de qué manera? Y ya vimos, ¿verdad?, que a Jesús en el atrio estaba representado como redentor, en el lugar santo como sacerdote, y en el lugar santísimo está como rey. Entonces vamos a ver de qué manera Roma va a querer quitar a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores de su trono. Vamos a ir rápidamente, voy a leer nada más esta cita. Está en Testimonio para los Ministros, página 472. Dice así de esta manera: dice el gran engañador: debemos vigilar a los que están llamando la atención de la gente al sábado de Jehová. ¿A quién está vigilando el diablo? A los que están llamando la atención al sábado de Jehová. Ellos inducirán a muchos a ver las exigencias de la ley de Dios, y la misma luz que revela el verdadero sábado revela también la administración de Cristo en el santuario celestial, y muestra que la última obra por la salvación del hombre se está realizando ahora. Mantener la mente de la gente en tinieblas hasta que esa obra termine, y aseguraremos el mundo y también la iglesia. Así que la palabra de Dios nos dice que la luz del sábado revela la administración de Cristo en el santuario celestial. ¿Por qué? Porque la mensajera del Señor dice que el sábado señala al verdadero creador de los cielos y de la tierra. Y entonces el diablo, el plan es, dice, quitar el sábado aquí en la tierra, así como quitó los sacerdotes, ¿verdad?, a Cristo del sacerdocio, puso su sacerdocio. Entonces el diablo astutamente sabe la profecía, dice la mensajera, estudia la profecía, y si dice que el sábado conecta con Cristo, el diablo dice, pues pongo el domingo, y de esa manera quitamos a Cristo de su reinado. Bien, ahora dice, por eso dice esta cita que dice el pastor Waggoner en un libro que se llama Justificación por la Fe: es el santuario y el verdadero tabernáculo en el que el genuino sumo sacerdote ejerce su ministerio continuo, o la prevaricación asoladora es lo que ha echado por tierra. Es ese ministerio y santuario en el que el hombre de pecado eliminó de la iglesia y el mundo, echándolo por tierra, pisoteándolo y poniéndolo a sí mismo la abominación desoladora, dice. Lo que hizo la primera Roma físicamente al santuario visible o terrestre, figura del verdadero, es lo que hizo Roma postrera, papal, espiritualmente al santuario invisible o celestial, que es el verdadero. Y eso es lo que hemos estado leyendo, ¿verdad? Roma atacó al santuario, Roma imperial atacó al santuario terrenal, y Roma papal está atacando al santuario celestial. ¿De qué manera? Ya vimos que sustituyó a Cristo del sacerdocio, ahora va a querer sustituir a Cristo de su reinado. Por eso dice en Mateo 24:20, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. ¿Por qué Jesús menciona el sábado en Mateo 24:20?
Porque estamos viendo que Mateo 24:15 nos presenta que la abominación desoladora va de alguna manera a recobrar su supremacía cuando implemente el día domingo. Por eso Jesús menciona el día sábado. Bien, para terminar vamos a leer Apocalipsis 3:21. La palabra de Dios dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Cristo dice que el Padre le da su trono. ¿Dónde está el trono? Ya lo leímos en Profetas y Reyes, que el trono de Cristo está en el lugar santísimo. Así que por eso vamos a ver ahora, desde la perspectiva de Salmo 119, la palabra de Dios nos dice dónde realmente está el trono de Cristo. Lo vamos a confirmar de lo que leíamos en Profetas y Reyes. La palabra de Dios dice en Salmos 99:1, Jehová reina, Él está entronizado entre querubines. Y los querubines están en el lugar santísimo. Así que ¿dónde está el trono de Cristo? Está en el lugar santísimo. Y en Apocalipsis 13 dice, versículo 2, la bestia que vi subir del mar era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Así que el diablo, como bien sabemos que todo imita, el diablo, como ve que el Padre le puso trono a su Hijo, también el diablo le va a poner trono al misterio de iniquidad, al hijo de perdición. Y vamos a ver en el tiempo que nos queda sobre qué está puesto el trono de Cristo para entender sobre qué el diablo va a poner el trono de su Hijo. Vamos a ir al libro de Salmos 89:14 y Salmos 119:172. Vamos a leer las dos citas. Dice de esta manera: justicia y juicio son el cimiento de tu trono. ¿Sobre qué está puesto el trono de Cristo? Sobre su justicia. Y el Salmo 119 dice: hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. ¿Qué es justicia? Dice, los mandamientos de Dios. Entonces, ¿sobre qué está puesto el trono de Cristo? Sobre los 10 mandamientos. No es casualidad que el propiciatorio, que es el símbolo de alguna manera, el trono de la gracia, esté puesto sobre el arca del pacto, que son los 10 mandamientos. Por eso dice que el trono de Cristo está puesto sobre su ley. Ahora vamos a ver sobre qué entonces el diablo va a poner el trono de su Hijo. Vamos a terminar leyendo el libro de Salmos 94:20, dice de esta manera. Hace la pregunta: ¿puedes tú aliarte con el trono de iniquidad que trae agravio bajo forma de ley? Ven cómo el diablo todo imita. Así como el trono de Cristo está puesto sobre su ley, dice Salmos, también Salmos dice que el trono de iniquidades va a ser puesto sobre la ley, lo que nosotros conocemos como la ley dominical. Dice así, esta cita que está en el libro Eventos del Tiempo Final, carta 123, 8 de marzo de 1897, el día del Señor está cercano, la iglesia se ha convertido al mundo, ambos vienen actuando con poca visión, los protestantes influirán a los gobernantes de la tierra para que promulguen leyes que restauren el predominio perdido del hombre de pecado, que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar como Dios. Así que ¿cuándo es que nuevamente el hombre de pecado se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios? Cuando promulgue leyes dominicales y quiera de alguna manera, de esa manera, gobernar al mundo y quitar a Cristo de su trono. Gracias por su atención y que el Señor me lo siga bendiciendo.